Gracias, Claudio. Y continuamos en TV Prensa, pero ahora videoconferencia con Agustín Rossi. Él es ministro de Defensa y ya lanzó su candidatura como precandidato para las presidenciales de 2015. ¿Cómo le va, ingeniero? Ana Pedraza lo saluda para Canal 10 Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy buenos días para todos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos y gracias por este contacto para los tucumanos. Sabemos que está recién llegado de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las reuniones, las negociaciones que se llevaron adelante allá? Bueno, estuve en Washington y en Texas. La verdad que tenía dos invitaciones de universidades, una en Washington, la American University, en donde estuve dando una charla sobre política de derechos humanos y la vinculación de las Fuerzas Armadas con la política de derechos humanos y específicamente hablando del hallazgo de las actas secretas de la dictadura, que usted sabe que se produjo el año pasado en el subsuelo del edificio Cóndor. Y también estuve en la Universidad de Texas, dando una charla sobre la integración latinoamericana en esta última década y el rol de las agencias de defensa en el marco de la integración latinoamericana. La posibilidad también de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual le entregamos también un juego de actas. La comisión es un organismo que depende de la OEA y tuvo un rol protagónico durante la época de la dictadura porque fueron los primer organismo internacional o uno de los primeros o con más fuerza denunció la situación de violación de los derechos humanos durante esa época, y también tuve una reunión con el secretario general de la OEA, con Insulza, en donde charlamos algunas cuestiones que a nosotros nos preocupan, o no nos preocupan, digamos, ¿no? Pero que estamos interesados sobre lo que es la conferencia de ministros de Defensa de las Américas, el rol de la Junta Interamericana de Defensa. Nosotros planteamos fortalecer el Consejo de Ministros de las Américas por sobre todas las cosas. Así que ha sido una agenda corta porque fue bastante intensa, además un día y medio en Washington y un día en Austin, en Texas, pero sí claramente productiva, ¿no? Bien, ingeniero, usted es ministro de Defensa de la Argentina desde el año pasado, pero también ya ha lanzado su candidatura como precandidato a presidente y en su lema de campaña dice: no dejes de creer en la Argentina porque la Argentina creyó en vos. Y también dijo cuando lanzó su candidatura hace unos días, unas semanas, que usted se siente preparado para ser presidente. ¿Por qué esta decisión, Agustín? Bueno, una decisión de estas características seguramente tiene componentes personales y componentes políticos, ¿no? El componente personal es el que usted de alguna manera expresaba en su pregunta. Yo claramente me siento preparado, me siento con la confianza, con la experiencia, con el conocimiento y con la energía y la convicción para ser presidente de los argentinos, digamos, ¿no? Durante todos estos años que he estado en un nivel de responsabilidad nacional, primero como presidente de bloque, de diputado, después como ministro de Defensa, he adquirido la experiencia necesaria y sobre todas las cosas tengo las ganas, ¿no? Las ganas y la energía como para que la Argentina siga un camino de crecimiento, con desarrollo, con inclusión social, en la convicción de que el futuro de la Argentina es un futuro promisorio, ¿no? Bien. Y también existe un condimento, una parte de la decisión tiene un componente político, digamos, ¿no? Ese componente político a mí me lo da el haber charlado con muchísimos dirigentes, militantes, adherentes al kirchnerismo, al Frente para la Victoria, al Partido Justicialista, que yo veo con claridad que lo que están planteando es las ganas de que este modelo que empezó el 25 de mayo del 2003 y sus principales políticas públicas sigan estando vigentes a partir del 10 de diciembre del 2015, digamos, ¿no? Y me parece que este es un elemento que yo tranquilamente puedo representar y puedo garantizar. Creo que ningún argentino dudaría que si yo soy presidente en el 2015, seguramente la gestión y el perfil de la gestión va a ser de una continuidad con lo que han hecho Néstor y Cristina durante todos estos años. Así que entre la convicción personal y la sensación y de estar en condiciones de ejercer, de ser presidente de los argentinos, que esto es la respuesta que me siento absolutamente capacitado, más la idea que le decía anteriormente de que creo que le transmito a un conjunto de kirchneristas o adherentes del Frente para la Victoria, la tranquilidad de que un gobierno conducido por mí va a ser un gobierno que siga
el perfil o la gestión que han llevado Néstor y Cristina. Y por el otro lado, los desafíos que tiene la Argentina a partir del 2015, que a mí claramente me entusiasman, ¿no? El desafío de la soberanía energética, de completar el proceso de industrialización, de acelerar la transferencia de conocimiento del mundo del pensamiento, de las universidades, de la ciencia y tecnología al sector productivo, de generar desarrollos científicos y tecnológicos propios, de consolidar un modelo de movilidad social ascendente. Son desafíos que me entusiasman porque siento que la Argentina tiene un futuro más que promisorio en los próximos años, ¿no? Exacto. Usted allí hacía alusión a esta continuidad del modelo y también este programa de campaña, usted hacía alusión este autoabastecimiento energético y también la generación de empleo. Pero aquí me gustaría conocer su opinión con respecto a las últimas declaraciones de Mauricio Macri, el líder del PLO. Por un lado, él afirmó que si él es presidente va a hacer descender automáticamente la inflación. Por otro lado, que iba a eliminar totalmente las retenciones a las exportaciones y que iba a eliminar también el impuesto a las ganancias. ¿Esto es viable? ¿Cómo ve usted esta promesa de campaña puntualmente? Mire, las explicaciones hay que dárselas completa, digamos, ¿no? Seguramente si a cualquier argentino usted le pregunta hay que bajar impuestos, alguien va a bajar impuestos, por ahí un argentino en su primera mirada dice, bueno, está bien, claro, digamos, ¿no? Pero después, la verdad que la pregunta completa tiene que ser, ¿usted quiere que se mantenga o no se mantenga la asignación universal por hijo? ¿O es viable, por ejemplo, decir que vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, que vamos a... ¿Es posible en el poco tiempo que plantea Macri esto? Por eso le decía, digamos, ¿no? La economía ha resuelto durante todos estos años muchísimos desafíos. Hay algunas cuestiones que no ha resuelto, como yo digo, que es la cuadratura del círculo, ¿no? Sí. Esa propuesta de Macri significan 16.000 millones de pesos por año, que va a dejar de percibir el Estado. Es exactamente lo mismo de lo que invirtió el Estado en la asignación universal por hijo el año pasado, digamos, ¿no? Políticas Entonces, sociales. Ciertamente ese tipo de propuestas van generando la idea de un Estado que va a recaudar poco en términos impositivos y que va a invertir poco. Y entonces que cuando la recaudación va a ser poco, porque va a haber menos presión impositiva sobre aquellos sectores que más pueden aportar. Y también la inversión social va a ser poca porque no va a haber plata para hacer esa inversión social, o sea que los que van a terminar siendo perjudicados claramente son los sectores de menos ingresos y son los sectores de los trabajadores en Argentina. Lo mismo que es con el desafío de la inflación. La verdad que lo que tiene que hacer es cómo piensa hacerlo. Exacto. Porque de palabras o de objetivos no se alcanza a resolver las cuestiones, porque yo sospecho que en realidad Macri quiere bajar la inflación haciendo un brutal ajuste público, haciendo una reducción de la inversión social del Estado, generando un aumento de desocupación y con ese aumento de desocupación bajando la participación de los trabajadores en lo que significa la renta total de la Argentina. La propuesta de Macri solamente cierra con un modelo de 15, 16, 17% de desocupación y seguramente con una fuerte represión social en las calles, digamos, ¿no? Bueno, no ese es el modelo que nosotros venimos a defender, sino que en realidad estamos defendiendo, proponiendo un modelo bastante antagónico a lo que está planteando Mauricio Macri, ¿no? Agustín, sabemos que el tiempo es tirano, pero antes de despedirlo me gustaría una apreciación, una opinión de esta actualización de la ley de abastecimiento que ha generado polémica, sobre todo desde la oposición. Me parece que es una muy buena ley, es una ley que viene a proteger a los consumidores y a los usuarios. Todos nosotros sabemos, porque hemos tenido amigos o nos ha pasado personalmente o familiares, que en más de una oportunidad ante la compra de un determinado producto, ante la compra de un determinado servicio, se han sentido estafados por la posición de determinadas empresas. Y que después cuando se van a quejar, la queja nunca termina resultando positiva y nunca aparece la acción resarcitoria, digamos, ¿no? Lo que busca con esta ley es justamente generar los mecanismos, porque fueron 3 leyes, para darle mayor protección a los usuarios y los consumidores en Argentina. Y específicamente sobre la modificación de la ley de abastecimiento, que es una ley de control de producción y precios, lo que intenta hacer también es proteger a quién es el productor primario de la economía, ¿no? Porque nosotros sabemos muchísimas veces que entre lo que se le paga al productor tambero, por ejemplo, a la salida del tambo y lo que uno compra
el litro de leche en la góndola hay muchísima diferencia. Entonces me parece bien que el Estado pueda tener los mecanismos de regulación para ver de que en todo ese proceso de conformación de precios no se produzcan distorsiones, para beneficio de ese productor primario y para beneficio del consumidor, al cual son los que queremos proteger claramente. Bien. Ingeniero, le agradezco mucho este contacto para Canal 10 Tucumán, para el contacto para todos los tucumanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, un gran abrazo. Hasta luego. Con nosotros a través de esta videoconferencia el ingeniero Agustín Rossi, él es ministro de Defensa del país, pero también precandidato presidencial. Nosotros tenemos mucho más para contarles en TV Prensa. Pausa, ya venimos.